Muy buenos días a todos. Que Dios nos esté bendiciendo en esta mañana en que escuchamos truenos y, y el tiempo está nublado, ¿verdad? Pero gracias al Señor que podemos estar aquí, unos cuantos por lo menos de sus hijos, para poder meditar juntos en su palabra en esta mañana. Saludamos también a las personas que a través de las redes sociales se conectan y nos acompañan también en el día de hoy. Que Dios bendiga a cada persona, a cada uno, que Dios bendiga a cada familia y que Dios bendiga en esta mañana su bendita palabra también que vamos a estar meditando en ella. Que Dios bendiga, que el Espíritu Santo nos guíe, nos dé entendimiento, discernimiento de lo que la palabra del Señor nos enseña. Damos la bienvenida a Daniel, que está con nosotros también en esta mañana, y a cada uno de los hermanos, por supuesto, damos la bienvenida también. Estábamos en estos tiempos, especialmente de estos últimos domingos, hablando de la promesa del nacimiento de un Salvador. Hemos visto en los escritos de los profetas, los escritos proféticos del Antiguo Testamento, el anuncio del nacimiento, es decir, que Dios había planeado, Él se propuso salvar a la humanidad, al ser humano, pero se propuso a salvar a través de un ser único, exclusivo, especial, que es su Hijo Jesucristo. La Biblia nos dice que Él mismo se hizo carne. El Dios se despojó de su gloria para hacerse hombre, para hacerse humano, para llevar sobre sí los pecados de todos nosotros y a través de su muerte entonces salvarnos de la condenación eterna. Ese es el plan eterno de Dios, que Él se propuso desde la eternidad, como hemos visto. Así que hemos hablado ya de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es un ser eterno que ha venido a nacer en forma humana de una manera tan especial. Primero su concepción, que fue algo extraordinario, que no pertenece a la naturaleza, a la raza humana, la manera en que Él fue concebido en el vientre de su madre María, por medio del Espíritu Santo. Luego su nacimiento en un lugar también profetizado y de la manera más humilde. Hemos visto el domingo pasado en el Evangelio según San Lucas el nacimiento, el hecho mismo de cómo se produjo el nacimiento de Jesús, también coincidiendo tiempos, ocasiones, en fin, oportunas para todas esas cosas se conjuntaron, lo político, lo social, religioso, todos se conjuntaron para que se pudiera cumplir la promesa que ya estaba escrito de que en Belén nacería el Hijo de Dios. Y así fue, y de una manera humilde, como ya dijimos. Ahora queremos ver el pasaje de Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12, y bajo este título, cuando Jesús nació en Belén. Cuando Jesús nació en Belén. Capítulo 2 de Mateo, versículo 1, comienza diciendo así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó
y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacémelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Realmente este relato, según el evangelista Mateo, vinieron de muy lejos unos personajes conocidos como magos en aquel tiempo. Magos no eran otra cosa sino que unos sabios, observadores, estudiosos de la astronomía, que ellos estudiaban para entender los tiempos. A eso más bien se dedicaban. Y es evidente, hermanos, tenemos que comentar algunas cosas que rodea esto, que no está de manera explícita aquí en el texto, en el pasaje que hemos leído, pero tenemos que comentar que estos personajes que vinieron buscando algo específico. Y eso nos da la pauta, la idea e incluso la certeza de que ellos, aparte de ser de tierras lejanas, porque vinieron del oriente, se cree que en la tierra originales de Abraham, en fin, de esas regiones vinieron estos magos. Se le conoce también en la historia como reyes, ¿verdad? Pero aquí no dice que eran reyes, sino que eran magos, unos sabios del oriente, unos, como ya dijimos, investigadores, estudiosos de la naturaleza y también de las escrituras. Se cree justamente que ellos habían recibido a través de los judíos en la diáspora, o sea, que en la expansión de los judíos habían también tomado conocimiento de las escrituras proféticas. Y entonces, por eso es que vinieron tan específicamente preguntando. En los escritos de los profetas encontramos precisamente menciones a la estrella, ¿verdad? Estrella resplandeciente de la mañana, en fin. Y estos estudiosos investigadores dijeron: dijeron ellos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. En primer lugar, preguntan por el rey de los judíos que ha nacido. La segunda cosa resaltante que tenemos aquí, dice: su estrella hemos visto en el oriente. Fíjense, hermanos, que esto nos indica
que el nacimiento del Señor Jesucristo se proyectaba de una manera universal o llegaba muy lejos en aquellos tiempos. Su estrella hemos visto desde el oriente, vieron su estrella. Hemos visto esa estrella y vinimos. Ellos no vinieron por casualidad, por algún sueño raro que hayan tenido o por alguna intuición, sino que aquí los términos usados nos dan una certeza. Su estrella hemos visto, la estrella del Rey de los judíos que ha nacido, hemos visto nosotros. Y la tercera cosa trascendente que tenemos aquí, que no podría relacionarse con algún ser humano común y corriente, dice, vinimos a adorarte. Podríamos pensar nosotros, bueno, estos personajes del oriente seguramente eran de alguna manera politeístas y a muchos dioses, eso correspondiendo a esos pueblos de aquellos entonces. Gracias. De aquellos entonces que eran pueblos politeístas, ¿verdad? Y en fin, muchos dioses seguramente que ellos a muchos dioses seguramente que ellos seguían. Pero sin embargo aquí mencionan cosas específicas. Es decir, como conociendo a este Mesías que había de nacer, al Mesías prometido, porque preguntan por el Rey de Israel que ha nacido. Luego dice su estrella, la única persona, el único ser que podría influir en la naturaleza en su nacimiento, como ya hemos visto en Lucas cuando nació Jesús, la noche que nació Jesús en Belén, apareció un ángel a los pastores en el campo, ya hemos hablado de eso, no en Jerusalén a los dirigentes religiosos o a los dirigentes políticos, sino a humildes pastores que pastoreaban su rebaño en el campo. Ahí fue donde se manifestó el Señor con su ángel anunciando el nacimiento de Jesucristo. Y también unas huestes celestiales que alababan a Dios, diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres y buena voluntad para con ellos. Entonces, esas son cosas extraordinarias. Y así también, algo extraordinario fue la aparición de esta estrella para atraer personajes de tan lejos en la búsqueda específica con un objetivo determinado. No sabemos cuánto tiempo hayan caminado o andado ellos, tal vez con sus camellos, como tradicionalmente se los pinta, tal vez utilizando otro tipo de transporte como la mula. No sabemos exactamente esos detalles, pero lo cierto es que anduvieron un buen tiempo de camino. Y esto nos da un detalle importante acerca de las cosas, de lo que nos dice la tradiciones, por ejemplo, cuando en las pinturas o incluso en las historias que se cuenta, se dramatiza, se pone, o en el pesebre que se suele armar, se pone también la representación de esos tres, y ese es otro tema que vamos a hablar, tres magos en el mismo establo donde Jesús había nacido. Pero por todos los detalles que vemos, no se dio esa noche en ese tiempo. Es decir, aquellos magos, hombres sabios del oriente, no se encontraron en el pesebre, en el lugar donde Jesús nació, con los pastores del campo de Belén, sino que estos vinieron ya en otra época. Otro detalle importante que tenemos que decir es que cuando Lucas, que sí menciona la visita de los pastores, inmediatamente
después de haber nacido Jesús, en la misma noche, usa el término un término griego para referirse al niño Jesús, un término griego que significa niño. Niño significa eso, niño pequeño, y él usa un término diferente a lo que usa Mateo para referirse al mismo niño. Lucas usa un término que se refiere a un bebé, a un recién nacido, usa ese término. Sin embargo, Mateo usa un término que significa niño. Entonces, hay una diferencia. Lucas relata que un bebé acaba de nacer. Mateo dice un niño, es decir, que ya tenía un tiempo de vida sobre la tierra. Por eso se piensa, se cree que esta visita de los magos del Oriente se dio a partir de los 6 meses en adelante, más o menos. Ya el niño tenía 6 meses. Otra cosa que aquí menciona Mateo es que dice que ellos, habiendo oído al rey, los magos, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Y dónde fue esto? Al ver las estrellas se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, Lucas menciona un establo donde nació Jesús. Mateo menciona una casa donde estaba el niño. Esto nos da la pauta de que era ya un tiempo posterior, después que vinieron y llegaron estos magos sabios del Oriente. Ahora bien, estos son detalles importantes, hermanos, que muchas veces por las tradiciones se presta a falsas interpretaciones. Cuando se hace una pintura, un cuadro, o incluso solemos compartir figuras referente al nacimiento de Jesús, referente a la Navidad, no es que esté mal de alguna manera que aparezca también representado estos magos en camello, porque finalmente este hecho se dio, solo que fue después, ¿verdad? Y es como juntar un poco el tiempo nomás en algunos cuadros. Pero si se cree que fue en el mismo día de noche o día de nacimiento, no fue así. Ellos vinieron de lejos, hicieron toda una investigación. Fíjense que vinieron a la capital, a Jerusalén. El rey Herodes tomó conocimiento de este hecho, de que había unos personajes de lejanas tierras que estaban buscando al rey de los judíos que había nacido. Y esto también despertó, hermano, en el rey Herodes, un rey que en realidad para los judíos no era legítimo, porque no provenía de la línea de reyes de Israel. Herodes fue puesto como rey sobre Judea por los romanos y no por el pueblo judío. Así que era como un rey. Él mismo era consciente de eso, por eso sintió celo. Si él fuese un rey legítimo, hubiera dicho, bueno, yo de hecho que voy a pasar y va a venir otro. Pero él, cuando escuchó que el rey había nacido un niño, él sintió celo. Por eso la historia sigue y dice que mandó matar a todos los niños menores de 2 años, apenas él había tomado conocimiento del nacimiento de este niño. ¿Se escucha? Hermanos, la palabra dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes.
Era un rey puesto por los romanos. No era un rey legítimo. No pertenecía a la línea de reyes de Israel. Por eso sintió celo. Y él, correspondiendo a su naturaleza, inventa una historia y dice, cuando estos sabios dijeron, hemos tomado conocimiento de que el rey de Israel ha nacido y vinimos para adorarle, lo que hizo Herodes fue convocar a los principales sacerdotes, dice, y los escribas del pueblo, y le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos, estos principales sacerdotes y escribas, estudiosos de las escrituras, de las profecías, de la palabra, le dijeron, en Belén de Judea, porque así dice el profeta. Y entonces aquí aparece el párrafo que, como 700 años antes, Miqueas había escrito. Y dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Había dicho el Señor al pueblo de Israel a través de su profeta, en este caso el profeta Miqueas. Cuando Herodes tomó conocimiento de esto, se ve que estaba muy atento. ¿Qué dicen las escrituras sobre esto? Por favor, díganme. Entonces, estos principales sacerdotes y escribas no tenían otra opción sino decir lo que estaba escrito. Lo que estaba escrito en las escrituras, en las profecías. Así dicen las profecías. Entonces, conjuntando Herodes la historia, dijo, está muy bien. Le mandó llamar a estos sabios hombres y les dijo, ustedes van a ir allá en Belén y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le encuentren, háganmelo saber para que yo también vaya y adore. Por más que Herodes pertenecía de alguna manera de sangre por lo menos, al pueblo de Israel, descendiente, que ya dijimos no era de la línea de los reyes de Israel, sin embargo pertenecía como uno de los descendientes a ese pueblo. Y sin embargo, él aquí dice una falsedad. Hágamelo saber para que yo también pueda ir y adorarle. Hágamelo saber. Herodes tomó conocimiento de los estudiosos de la Escritura y les preguntó, ¿dónde ha de nacer el Mesías, el Cristo? Y en Belén de Judea. Le respondieron. Entonces él dijo, yo también quiero ir a adorarle. ¿Cuántas personas a través de la historia y en nuestro tiempo, hermanos, cometen la misma falsedad? ¿Cuántos dicen ser cristianos en el mundo? ¿Cuántos dicen que adoran al Cristo, al Hijo de Dios, al Dios hecho hombre, aquel que es nuestro único y suficiente Salvador? Y sin embargo lo hacen a su manera, o sencillamente se van por otros lados para honrarle a santos o imágenes o cualquier otro tipo de divinidades, pensando que lo están haciendo
a Cristo. Pero Cristo es un personaje único, dijimos, en la historia de la humanidad, en la historia de todo lo que significa el universo, porque Él es Dios con nosotros, Emmanuel, como dijo el profeta Isaías. Y el que le adore, es necesario que le adore en espíritu y en verdad. Es necesario que lo busque de corazón. Estos hombres del Oriente, que nada tenía que ver con el linaje de Israel, del pueblo judío, ellos vinieron a buscar, porque así lo determinó el soberano Dios, para dar a entender que el nacimiento de Jesucristo, el nacimiento del Mesías, no era solamente para Israel, para el pueblo judío, sino un Salvador del mundo. Ellos vinieron representando, vamos a decir así, al resto del mundo a buscar y adorarle al Salvador que había nacido. Ese es el sentido que tenemos. Por eso Mateo, guiado por el Espíritu Santo para escribir su evangelio, incluye este hecho importante, hermano. La universalidad del mensaje de la salvación de Cristo que Él obró en la cruz. Entonces, dice aquí la palabra, esto dice Herodes: vayan y vean, avísenme después, porque yo también quiero ir a adorarle. Era una mentira a propósito. Herodes tenía en su mente desde que, bueno, estos vinieron de lejos para buscar al rey que había nacido, vienen a adorarle, vieron una estrella, indagó por los principales sacerdotes y escribas y no podía negar él mismo que estaba ahí escrito. Pero el celo de él fue más allá. Y entonces dice, yo también quiero ir a adorarle, diciendo una mentira. Su intención era lo que hizo más adelante. Mandó matar a todos los niños menores de 2 años, por si por ahí en el tiempo hubiera algún error, menores de 2 años. Mandó matar a toda, dice, esa región de Judea, a todos los niños, para que entre ellos pudiera haber matado al Mesías que había nacido. Sabemos que no fue así, porque también el Señor soberanamente guió a José y a María para huir con el niño a Egipto, para que no muriera en esa matanza de niños que ordenó Herodes. Hay muchos falsos adoradores de Cristo. Tenemos que decir esto con mucha pena en nuestro corazón. Adorar a Cristo significa obedecerle a Él en primer lugar, reconocer lo que Él es, el Rey de reyes, como dijeron aquí los sabios, el Rey de los judíos, aquel que tiene el poder celestial, el poder divino. Imagínense que para los sabios el nacimiento de este niño significó que la naturaleza se modificara, que la naturaleza respondiera a ese nacimiento, apareciendo esa estrella. Y dice que los guiaba hasta que se detuvo sobre la casa donde estaba el niño. Y ellos no pudieron confundirse. Y se llenaron de gozo, dice, con muy grande gozo vieron esa estrella y se detuvo en la casa donde estaba el niño. Hermanos, así procede la divinidad, así procede el Señor Dios soberano, todopoderoso, que mueve las estrellas como si fuera las piezas en un tablero de ajedrez. Así procedió el Señor, dándonos a manifestar su
poder y su gracia para con nosotros. Por eso, así como estos magos sabios, diligentemente, dice, indagaron, diligentemente, es decir, con mucha dedicación, investigaron el nacimiento de Jesucristo, de este Salvador. Ellos vinieron buscando y encontraron. Jesús más adelante diría, ya en el desarrollo de su ministerio, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La palabra hallan nos da la idea de que hay una búsqueda. Uno encuentra de repente algo que busca, algo que está buscando. Y cuando Dios interviene, así como intervino en la naturaleza y en la vida, en la mente, en la sabiduría de estos sabios, soberanamente interviene en la vida de las personas. Y cuando Dios empieza a intervenir en la vida de las personas, se despierta una búsqueda del Señor. Nos damos cuenta de nuestra condición de pecador, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces empezamos a buscar a ese Salvador. Es decir, nos damos cuenta de nuestra necesidad de salvación. Entonces empezamos a buscar. Por eso Jesús dice, estrecha es esa puerta. Significa que hay que estar atento a la voz de Dios. Que hay que estar atento a los símbolos, a los signos que Dios nos da. Y en especial la revelación escrita de su palabra, donde nos dice, esto es el Señor y esto es el hombre, y esto hizo el Señor por el hombre para rescatarlo. A eso tenemos que estar atentos. Y entonces acudir a ese llamado del Señor para salvación. Y reconocer que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. El Dios del universo, creador de todo lo que existe, no está muchas veces donde los hombres piensan que está. Fíjense que estos magos del Oriente, por más que ellos recibieron una revelación, una guía, sin embargo fueron a Jerusalén a preguntar, por aquí, porque se supone que un rey va a nacer en la capital del país, ¿no es cierto? En la ciudad más bulliciosa, en fin, más progresista. Y fueron a la capital a buscar, a Jerusalén. Pero no era ahí. Tuvieron que trasladarse como a 8 kilómetros y medio de Jerusalén, a una pequeña aldea llamada Belén. Y en sus alrededores, ahí estaba, ahí había nacido. Otra cosa extraordinaria que ya habíamos comentado en el mensaje anterior también. Dice el Señor que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Dios se manifiesta ahí donde nosotros muchas veces no nos imaginamos. ¿Sí? Y allí Él se manifiesta para salvación de las personas. Dice la palabra del Señor también que hoy es el tiempo de salvación. Dice el Señor que Él no deja decepcionado a la persona que está dispuesta al escuchar su mensaje para entregar su vida. Él dice, honra al que le busca y le busca de corazón. Estos hombres fueron reverentes y entusiastas. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Y todo el resto que ya habíamos comentado después. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y adore. Al ver las estrellas se regocijaron con grande gozo.
Y el versículo 11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Hermanos, fíjense en el proceso. Siguieron hasta encontrarle. Cuando lo encontraron, dice, se regocijaron, vieron a María, a su madre María, y postrándose, arrodillándose significa eso, con el rostro en la tierra. Totalmente, porque era la forma en que se reconocía a un ser superior. No sabemos cómo habrán saludado a Herodes cuando Herodes lo mandó llamar. Quizá con toda la reverencia porque estaban delante de un rey. Pero la palabra aquí nos aclara que dice postrándose lo adoraron. Postrar significa, ya dije, doblar completamente la rodilla, inclinar el torso hasta que el rostro casi bese la tierra. Esa es la manera en que lo hicieron. Lo adoraron. Reconocieron que aquel era un ser extraordinario, un ser divino. Y luego hicieron lo siguiente, abriendo sus tesoros. Estas personas nos enseñan una gran cosa aquí. ¿Saben lo que significa que abriendo sus presentes le ofrecieron oro, incienso y mirra? Hermanos, significa en primer lugar que se prepararon. Vinieron preparados. Trajeron cosas juntos. No dijeron, por ejemplo, vamos allá y vamos a ver qué pasa. Ya pues, vamos. Por el entusiasmo. No sucedió tal cosa. Ya dijimos que ellos vinieron con seguridad, con certeza. Y esto demuestra una vez más esa certeza y esa seguridad que tenían. No tuvieron miedo para preguntar por el rey de los judíos que ha nacido. No tuvieron miedo para decir, vinimos a adorarle. Y cuando lo encontraron, con toda determinación, con toda decisión, abrieron sus presentes. Lo mejor que tenían cada uno, oro, incienso y mirra. Digo yo, cada uno. ¿Saben una cosa? Aquí queremos entrar como haciendo un paréntesis. Entrar un poquito en la tradición también, lo que la tradición piensa. En los cuadros que vemos, en las representaciones teatrales que vemos, ¿cuántos reyes magos se presentan o se representan? 3, ¿verdad? Ahora la palabra de Dios en ninguna parte dice que eran 3. Cuando se refiere a esto, dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Unos. Está en plural, unos. No sabemos si eran realmente 3 o eran más. Tal vez era toda una comitiva. Un grupo. Lo que se suele decir eran 3 por causa de los presentes que traían. Oro, incienso y mirra. Y nada más que eso. Incluso en nuestro país se habla de la tradición. El 6 de enero se celebra el Día de los 3 Reyes. 3 Reyes Magos. O sea, los 3 Reyes. Siempre en toda la historia que contamos dice los 3 Reyes. Pero la Escritura no nos dice que eran 3. Sus presentes que nombran aquí, oro, incienso y mirra, y tal vez más también. ¿Por qué no, hermanos? Otra cosa que se deriva de esto es que estos presentes eran como un preanuncio de lo que sería este ser este niño que en esta casa
encontraron estos magos que vinieron del oriente. Estos presentes eran, dice, oro. Y esto se ha relacionado con la realeza y la gloria de Cristo. La palabra de Dios nos habla de que su trono es de oro. El trono eterno de Dios es de oro, donde está Cristo sentado hoy a la diestra del Padre. Y de donde vendrá y establecerá por siempre su reino, hermanos. Entonces, el oro significa realeza y la gloria de Cristo, o por lo menos representa eso. El incienso habla de la vida eterna de Jesús, una especie aromática, hermanos, incienso que transmite una eternidad de Jesús, una vida eterna, el incienso, porque solo se ofrece incienso al divino o a la divinidad, al ser eterno. Y la mirra es una especia para ungir los cadáveres. Interesante, ¿no? Trono de gloria, vida eterna, eternidad, el ser eterno, que no tiene principio ni fin, como decía también Miqueas. Su entrada es desde la eternidad y hasta la eternidad, no tiene principio ni fin. Y mirra, contrastando con los dos elementos, podemos decir así, ¿verdad? Es una especie para ungir a los cadáveres, para prepararlo para la sepultura. Y esto nos habla de la muerte de Cristo, de la cruz de Cristo, de su sepultura, y que Él finalmente resucitó de la muerte. Porque Él es eterno, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos fueron lo que ofrecieron estos magos del Oriente para adorar al Señor. Lo adoraron con lo que mejor tenían. Aquí cabe una pregunta para nuestra reflexión. ¿Cómo hoy nosotros le adoramos al Señor de señores y Rey de reyes? ¿Cómo adoramos hoy al eterno Cristo? Lo reconocemos como Señor y Salvador de nuestra vida, gloria a Dios. Pero ¿cómo lo adoramos hoy? ¿Qué le ofrecemos a Él? Muchos creyentes en Cristo, muchos cristianos podemos decir, están con su vida mezquina para el Señor. Todo lo que yo pueda cosechar para mí personalmente y luego el Señor, lo encasillamos en una vida religiosa nada más. Dividimos nuestra vida. Esta es mi vida religiosa, esta es mi vida familiar, esta es mi vida secular, mi trabajo y todo lo que hay. Allá, el Señor, sí, yo le adoro, acudo los domingos a los cultos, leo mi Biblia de tanto en tanto, oro. Pero aquí, hermanos, hay una gran enseñanza. El oro, el incienso y la mirra, estos hombres que vinieron del oriente, no encontraron por el camino, por casualidad. Ellos trajeron lo mejor que tenían. Estamos seguros de que, guiados por el Espíritu del Señor, lo hicieron. Para dar exactamente el significado de vida que tenía aquel niño a quienes ellos encontraron en una casa.
Ellos hicieron esta acción y finalmente dice la palabra, pero siendo avisado por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Más adelante dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. El soberano Señor conoce todos los pensamientos más íntimos de los hombres, hermano. Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los menores de 2 años, a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Así obró el Señor en la vida de su ungido. Así obró el Señor en la vida de María y José. Así obró el Señor en la vida de estos magos. Ellos dicen que guiados por el Señor en sueño, se fueron por otro camino, no volvieron por Jerusalén. Y Herodes se enojó mucho, se vio burlado. Yo les dije bien que volvieran, me avisen dónde está el niño para que yo vaya a adorarle también. Pero no sucedió tal cosa. Entonces, esas son las acciones soberanas de nuestro Dios. ¿Cómo no vamos a pensar nosotros, hermanos, ahora? Habiendo Dios accionado con tantos elementos de la naturaleza, de la sabiduría del ser humano, de las intenciones del ser humano, habiendo Dios obrado soberanamente en todas estas acciones, no solamente para el nacimiento del Mesías, de su Hijo Jesucristo, único y suficiente Salvador de la humanidad, sino también para preservar su vida. ¿Cómo hoy nosotros podemos dudar de la soberanía manifiesta de Dios en nuestra vida? ¿Por qué somos hijos e hijas de Dios? Porque un día hemos visto su palabra, hemos conocido su palabra, hemos oído su palabra. Así como aquellos magos del oriente vieron un día la estrella y vinieron a buscar a propósito. Somos guiados al Señor por su palabra. Su Espíritu Santo obra soberanamente a llevarnos a la estrella resplandeciente de la mañana. Fíjense que Apocalipsis 22:16, para terminar decimos esto. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo, Jesús, en Apocalipsis está escribiendo esto. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Más allá de cualquier festejo de Navidad, que ya dijimos la otra vez, se le ha agregado elementos que nada tiene que ver con Jesús, el Salvador que hoy vive por los siglos de los siglos. Y es nuestro único y suficiente Salvador, intercede por nosotros en la presencia, en el trono del Padre, a la diestra del Padre. Hoy Él se manifiesta a nosotros para guiarnos. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Su Espíritu Santo hoy nos guía a Él. Y para que nos dé plenitud de vida. Yo he venido para darnos vida y vida en abundancia, dijo Jesús. Para darnos plenitud de vida. Para que nosotros le adoremos a Él con lo mejor que tenemos. Amén. Nuestra propia vida. Eso es lo mejor que tenemos. Nuestra vida. Rindámosles al Señor. No dejemos escapar su guía. ¿Qué hubiera pasado si los magos no hubiesen hecho caso de la estrella? Jamás lo habrían encontrado. Jamás habríamos tenido esta historia que escribió Mateo. Hermanos, que el Señor nos bendiga.
Despojémonos de todo lo que no pertenece, de lo que nada tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo. Centrémonos en Él, el Señor de señores. No un niño que ha nacido, sino un Señor que está gobernando soberanamente. Señor, te damos la gloria y la honra a ti. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por este día, Señor. Gracias, Padre, porque todos los días son tuyos. El día nuestro es hoy, Señor. El ayer ya pasó. Hemos visto tu mano conduciéndonos. El hoy, Señor, tú nos has dado para que podamos en primer lugar bendecir tu santo nombre, reconocer tu grandeza, tu señorío, tu soberanía. El mañana no nos pertenece, porque tú conoces nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestros caminos. Tú conoces, Señor, de que nosotros somos transitorios aquí en la vida, aquí en la tierra, Padre, pero tú eres eterno. Gracias, Señor, porque nos has abierto la puerta de la eternidad por medio de tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado para morir por nuestros pecados en la cruz, resucitar victorioso al tercer día, Señor, y ser nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Padre. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, que podamos abrir nuestro tesoro, abrir nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón a ti, Señor, para que tú obres soberanamente en nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, te alabamos, te glorificamos y te damos las gracias por todo. Amén.